Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Y nos metemos en la entrevista del día. Ella vamos a charlar con Carolina Aguirre, es escritora y guionista de televisión argentina. La mayoría de nosotros la conocimos por su trabajo en el blog Bestiaria, allá por el 2008, que se convirtió en uno de los mejores y más leídos de nuestro país. Publicó libros como Bestiaria, Ciegacitas, El efecto Noemí, El amor, el amor, el amor, que fueron una compilación de sus columnas en la revista La Nación, también Feministas para Colorear. Escribió Farsantes, Guapas, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, de Polka, que las vimos en la tele, se ganó Maltrinfierros. Bueno, es muy grosa, así que te agradecemos mucho que nos estés atendiendo. Te saludamos acá en Fase Cero. ¿Cómo andás, Caro? Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamarme. Como para arrancar, te queríamos preguntar si siempre te imaginaste que con la escritura ibas a llegar a todos estos lugares, o si empezaste como algo que te gustaba hacer y después se fue haciendo tu profesión. ¿Cómo fueron tus inicios? No, yo estudié guión a los 17, empecé la carrera a los 17, me recibí a los 21, a los 12 decidí ser guionista. Nada experimental, nada así. Pero después me di cuenta que me interesaban muchas otras formas de escritura. O sea que en general pasa mucho que a los guionistas les interesa el cine o la televisión y en realidad lo que quieren después es dirigir, quieren otras cosas. A mí no me interesa, a mí me interesa escribir, y dentro de las formas de escritura, el guión, la crónica y la columna son mis formas o la forma más habitual que tienen mis ideas. Claro. Pero no me interesa el audiovisual en sí, en otros roles. O sea, lo mío es la palabra, lo demás no me interesa en lo más mínimo. ¿Y esa Caro de los 12 supo que era una guionista? Perdón que me quede con eso, pero me llamó la atención. Lo que pasa es que es una historia muy larga, voy a tratar de hacer la versión muy corta, que es la siguiente. A los 5 años me llevaron a ver Bambi, una reposición en el cine de mi barrio. Mi mamá y yo estaba en esa fase de los niños en la que no están como muy preguntando muchas cosas, y estaba muy obsesionada con los conceptos abstractos. Bien. O sea que no entendía a qué se referían cuando decían la gente, qué era. O sea, ¿qué es la gente? Le decía yo a mi mamá, y mi mamá me trataba de explicar como qué es la gente, y yo le decía, ¿qué es la belleza? No podía entender de qué hablaban, y mi mamá, bueno, trataba, pero me volvía loca, porque por ejemplo pasábamos siempre por un ombú, me acuerdo que era gigante en San Isidro, y yo me acuerdo que así descubrí los conceptos abstractos. Un día pasamos y siempre tuve fascinación por la naturaleza, y lo habían cortado todo, lo habían podado, pero lo habían podado de una forma como muy salvaje. Me produjo como una tristeza y una conmoción terrible. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿quién hizo eso? Y me dijo, no sé, la gente. Y yo decía, ¿pero quién es la gente? Como que, y para mí era la gente, era los que habían cortado el ombú, era muy difícil entender la gente a partir de los que cortaron el ombú, no había, era complicado. Y nada, me llevó a ver Bambi. Mi mamá pensó que me iba a gustar, no sé, todos los nenes vieron Bambi y vieron que hay un momento en el que matan a la madre de Bambi. Sí. Y nada, bueno, y Bambi se queda solo y no sé qué, y a mí me agarró un ataque de llanto demencial y me tuvieron que sacar de la sala de cine, y no, yo no paraba de llorar y me trataban de explicar que era ficción, pero yo lo que le preguntaba, como a mi mamá le decía, pero es ficción que se murió la madre de Bambi, yo eso lo entiendo perfectamente, no estoy llorando por eso, pero era muy chica, entonces tampoco tenía herramientas para explicarle cuál era mi angustia. Lo que había descubierto era que la muerte era cierta, no tenía nada que ver con Bambi, vos un día te morías. Claro. O sea, y lo que lloraba angustiada es que ella me trataba de calmar diciéndome, es un dibujito, es un no sé, pero la muerte existe igual, que ¿qué me importa la madre de Bambi? Ni la conozco, no sé ni quién es un ciervo cualquiera, mirá si me voy a parar a llorar por este ciervo de miércoles, no lo conozco, andás a ver, quizás es una turra, no me interesa nada. Quiere decir esto que yo me voy a morir, y después entendió que era la muerte y me decía, pero yo me voy a morir viejita, y después yo la miraba y te decía, pero ¿qué me importa que te mueras vos? No me interesa, todos los padres yo me voy a morir, yo voy a dejar de existir, yo voy a...
dejar de ser, o sea, yo me estaba enterando en ese momento, en un momento de angustia terrible, porque yo no manejaba el concepto de muerte. Yo nunca había pensado que nosotros éramos finitos, que en algún momento yo me acababa. Claro. Y me acababa de enterar en el medio de una película, como que había un momento en el que yo dejaba de existir. No tenía herramientas para decírselo a mi mamá, y mi mamá tampoco, todo solo lloraba. Y seguí llorando 20 días en mi casa, ya no me aguantaba más, y yo lloraba todo el día, porque no sé cómo habrá sido para otros descubrir que un día te morís y que no existís más, pero para mí fue un sorpresón, ¿viste? Porque claro. no lo avisó nadie. 5 años venía pleno, como yendo al jardín, pensando que esto era para siempre, y no. Bueno, y después no me llevamos al cine porque pensaron que yo tenía como medio problemas para entender la ficción y la realidad. No entendían bien lo que me pasaba, y con la televisión no me pasaba lo mismo, entonces me dejaban ver tele. Creo que la televisión era menos dramática, o que, no sé, no me acuerdo. Y a los 12, que es la edad esa en la que las chicas empiezan como a salir solas, ¿viste? Van un poco al shopping con las amigas, van al cine, como hacer las primeras cosas sola, sin tus padres. O sin estar en la casa de cosas, nos dejaron ir al cine y fuimos a un shopping y vimos Robin Hood, que es una película que yo considero que es muy buena, la de Kevin Costner. Y él en un momento, Robin, bueno, nada, conoce la historia tradicional de Robin Hood, ahí descubren la aldea en la que se esconden, el sheriff descubre la aldea en la que se esconden todos los discípulos de Robin, no sé qué, y la toman por asalto, los arrestan, los matan, la prenden fuego, nada, es una batalla muy triste, muy bien filmada, no sé qué, y él desaparece y todos lo dan por muerto. Y al darlo por muerto, como que de alguna manera, no sé, me llevó a eso, de nuevo, ya sabía lo que era la muerte y todo eso, pero decía, pero qué cosa más triste y más espantosa, porque aparte sufrían, porque les había dado esperanza, les había dado un nuevo panorama, les había dado una sensación de justicia, les había dado dignidad, y ahora de repente se muere. Y de repente me acuerdo, perfecto, al final dije que le iba a hacer recorto, pero nada que verlo, estoy haciendo re largo, pero que hay un plano muy espectacular en el que todos están como ya recogiendo los cuerpos, rearmando la aldea, juntando los escombros o lo que sea, de lo que fuese la esperanza de un futuro mejor o lo que sea, y lo ven a él recortado en el amanecer, que vuelve y que no estaba muerto y no sé qué. Y yo me acuerdo que le pregunté en ese momento a mis amigas, ¿quién decidía eso? ¿Quién es el villano que decide? Que no se moría y que volvía. Pero yo no era que quería revivir gente. ¿Quién voy a lograr ese nivel de emoción? Y me dijeron, es el guionista el que hace eso. Bueno, yo voy a hacer eso. Muy buena. Y ahora sos vos el trauma de muchos jovencitos que se preguntan ¿quién es? Ahora vos mataste a Pedro en Farsantes. Mi primer programa de televisión me tocó matar al protagonista. Farsantes, digo bien, ¿no? Claro, sí. Es la primera vez que era autora, me tocó matar al protagonista y fue tremendo. 1 año de terapia me llevó. ¡No! Sí. ¿Por qué? Porque tuve que decidir yo matarlo, y entendí que era lo mejor para el relato era matarlo, dadas las posibilidades que tenía, y tuve que ir a convencer a mi productora de que tenía que morir. Él se enojó muchísimo, los fans se enojaron muchísimo, yo tuve que mandar mi decisión y no entendían que era súper traumático para mí. O sea, era mi primer programa de televisión, era lo que yo más había querido contar, o sea, me habían dado como la caja de chiches más grande para jugar, con los mejores actores, todo de lujo, me habían dado todo lo que yo quería, y de repente me decían, bueno, mira, el protagonista se tiene que ir. Ay, no. Y así que vos decís, ¿cómo? No entiendo, estábamos jugando re bien, nos va bárbaro, todos felices, ¿cómo que se tiene que ir? Se tiene que ir, le pasa tal cosa y no sé qué, bla, bla. Y decidí que lo mejor era matarlo. Entonces que muera. Matarlo. Pero qué gran final. Y ganaron un Martín Fierro por Farsantes, ¿verdad? Sí, gané Martín Fierro como autora y el de oro y todo lo demás. Yo creo que es indistinto, porque lo que pasaba era que ya era el capítulo, yo lo llevé hasta el 75. ¿Para qué lo mataste si era indistinto? Creo que era lo mejor porque él no lo entendió en ese momento. Con el tiempo, con Benjamín
nos arreglamos, en la noche de Martín Fierro nos arreglamos, pues nos peleamos. Nos arreglamos, nos vimos, estábamos ganando todos los premios, estábamos como de fiesta, borrachos de smoking, y nos abrazamos de nuevo y nos arreglamos. Y ahora tengo una gran relación con él. Pero yo sentí, porque soy una fanática de la Ilíada, soy una fanática de los griegos, que yo había construido una historia y el arco dramático era, obviamente, estas dos personas quieren estar juntos, o sea, son la fuerza 2, y hay una fuerza 1 que se les opone, que es este y bueno, básicamente lo que vos contás es, estas dos personas quieren estar juntos, que es desde el principio, y después los otros que se les oponen y son como batallas, siempre es así el guión. Sí. Hasta que no quedan más instancias de batalla posible, o sea, se han agotado todas las instancias en el enfrentamiento y una de las dos fuerzas debe primar. ¿Pueden estar juntos o no pueden estar juntos? Básicamente es así. Claro. Cómo se construye el relato. Yo sentía que lo que había construido con ellos dos, la relación entre ellos dos, el amor de ellos dos, tenía que ser tan fuerte para oponerse a esa fuerza uno monolítica, enorme, o sea, para que me funcione para 120 capítulos, que si yo le había vendido al espectador que ese amor era tan fuerte que podía contra todo, yo no los podía hacer pelearse. Hay una peleita y vuelvo en 120 capítulos. O sea, ¿qué te estoy contando 55 capítulos? Si por una peleita iban a estar 70 capítulos separados. Ay, un malentendido, no sé, no te hablo y vuelvo en el último capítulo. Sí. Te mentí, te dije cualquier cosa, no es verdad, no es como... En cambio, si lo único que los puede separar es la muerte... Está bien, yo me quedo sin serie cuando él se muera, pero todo lo que conté hasta ese momento lo salvo y es cierto. Claro. Y es más épico, aparte, es como listo. Exacto, entonces yo no voy a hacer la chanchada audiovisual para tener más rating o preservar el coso, dejar a los fans contentos, de traicionar todo lo bueno que ya hice. O sea, voy a salvar lo bueno, que es esto, queda hasta acá, lo demás, bueno, serán unos episodios anecdóticos de lo que fue, porque se termina ahí el conflicto, o sea, no pudieron estar juntos, ganó la fuerza 1, y listo. En general en las telenovelas tradicionales gana la fuerza 2, o sea, ¿podrán estar juntos o no podrán estar juntos? Sí, pueden estar juntos. Lo que vas a ver es cómo. Acá, nada, fue al revés. Y ya que estamos metiéndonos en lo que escribiste para la tele, que en este caso estábamos charlando de Farsantes, pero también estuvo Guapas, Ciega Citas era un blog, después fue un libro, después tuvo su adaptación también a la tele, y después, la última, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. ¿Cómo es el ritmo de la tele? Porque ahí también nombraste no sé cuántos capítulos que no se te tienen que pinchar, imagino, el capítulo 15. ¿Y cómo es? Entiendo ahora que no estás escribiendo para la tele. No estoy escribiendo para aire ahora, estoy escribiendo más para plataformas, y es otro ritmo. En general hasta ahora la televisión era más regional, por decirlo de alguna forma. La pandemia cambió mucho eso, las plataformas también se multiplicaron en estos 2 años y entonces la demanda empezó a crecer. Antes existía solo Netflix y no compraba en Argentina, no compraba contenidos argentinos, había comprado una cosa y le fue muy mal. Y HBO compraba únicamente a través de Polka, o Turner o alguien así, pero no era mínimo, ¿viste? Fueron creo que 4 programas en 25 años, para decirlo de alguna manera. Recién ahora se empezó a panregionalizar y ya no importa mucho, o sea, de dónde está cada persona, o sea, que participa en el proyecto. Ya no son más proyectos argentinos, está todo mezclado. Así que sí, estoy escribiendo para tele, pero es como muy distinto a lo que es el aire, lo que hacían en Argentina. En Argentina fueron 210 capítulos, un montón. Y la vorágine, porque yo he leído cosas que quizás publicaste en tus redes sobre lo que era para vos trabajar, dedicarte, no sé, un año y medio entero a escribir, y después... Como nos pasó a muchos, ¿no? Como la pandemia y la obligación de parar la pelota y después resignificarlo, quizás. ¿Tuviste mucho aprendizaje? ¿Qué sentís de este cambio de ritmo? ¿Qué sé yo? No sé, yo supongo que cada uno lo vivió como pudo, le pasaron las cosas que le pasaron porque le tocó de una manera distinta y le tocó en un momento de su vida.
yo venía llevando una vida desde que empecé a escribir en televisión y no paré en general, o sí paré varias veces, pero como que a principio de año ya veía, o sea, que era lo que se iba a producir y veía si había algo que me interesara contar o que yo pudiera, que yo sintiera que era para mí. Ujú. Y si no había, yo en general pasaba el resto del tiempo en Asia, en Japón. Y me dedicaba a eso y estaba allá mirando flores, yendo a jardín. Sacando unas siendo potazas, hay que decirlo. Siendo japonesa, sí, no sé, haciendo mis pavadas de japonesa. Porque también el trabajo de televisión ya era así, el trabajo de aire, o sea, cómo estaba estructurado, pre-OTT, o sea, OTT son las plataformas. Ujú. Vos escribís una tira y cuando vos sos escritor de tira, que hay muy poquititos escritores de tira, porque en general un unitario lo puede escribir cualquier guionista, pero una tira no, o sea, porque esa velocidad y las miles de variables que tiene son una picadora de carne tremenda. Claro. Te lleva a escribir bien, o sea, bien, si querés hacer un producto de calidad, algo bueno, no puedes hacer más de 4 capítulos por semana, tenés que escribir 70 antes, o entre 40 y 70 antes, Ujú. y trabajar 15 horas por día de lunes a domingo. Vos y todo tu equipo. Entonces te deja en un estado tan calamitoso cuando terminás, pero tan tremendo de sueño, de cansancio, de agotamiento, de irritación, de estrés, de angustia, todo mezclado, que no hay, te tenés que ir a Japón a mirar fijo una flor porque no hay nada. No hay forma de seguir después de eso. Claro. Sí, no hay ninguna manera, vos no podés hacer nada, quedás como vacío, como, no sé, imagínense un deportista cuando hacen esos partidos de tenis de 6 horas, ¿vieron? Sí. Y cuando termina se tiran al piso y le empiezan a agarrar calambres, lo empiezan a asistir, bueno, terminas exactamente así, ya cuando vas 120 capítulos, si sos un escritor de tira lo puedes hacer más o menos de manera saludable, nada, estás cansado pero está bien. Todo lo que viene después ya es... O sea, es muchísimo. Es muchísimo porque escribí 50 páginas por día sin parar y mantener el rating, mantener el interés, mantener la calidad, mantener a todos los actores contentos con lo que les toca, con la calidad de sus escenas, que sean reconocidos, que salgan en el diario, que digan que ese non hizo tal, que ese non hizo... O sea, es muy difícil mantener eso tanto tiempo. Entonces, bueno, sí. No, la pandemia lo que me dio... Me obligó de alguna manera a no estar en ninguno de mis 2 estados naturales, que era escribiendo así o en Japón. No podía estar. Claro. Tengo una consulta. ¿Películas escribiste? ¿Te gustaría Sí, escribir? escribí este año. Lo que pasa es que, qué sé yo, pues, no por nada, no es que... hay una cuestión de gusto personal, ¿no? Yo soy más bien expansiva y me parece que 1 hora y media a mí no me alcanza para contar nada, ¿viste? No sé, no entiendo qué grado de penetración puede tener en la gente o qué se puede decir en 1 hora y media, me parece como poquísimo. Y de hecho uno puede recordar una película o lo que sea, pero no instala agenda, no instala un tema de conversación ni nada. Y encima está en el cine, vas, la ves 1 vez y listo. No me copa tanto en ese sentido, no es como, por ejemplo, la tira o la serie que tiene muchas temporadas, te acompaña 6 años de tu vida. Hay algo en ese desarrollo que es mucho más profundo y mucho más extenso. Lo que vos conocés a Tony Soprano, nunca lo podrías haber conocido. El nivel de profundidad, de complejidad, de matices, de detalles, nunca hubiese pasado en una película. No, y Porque es además, absolutamente imposible. el compromiso que tenés. Yo me acuerdo, bueno, esto es una serie re vieja, Lost, cuando la vi y cuando el final lo odié y dije, perdí 7 años de mi vida viendo esto. No lo puedo creer, porque en ese momento encima no era tipo que estaba, todos los años teníamos que esperar que salga la siguiente temporada. Claro, sí, Era totalmente. como- En ese momento todavía era así. Era así, Pero, como, ¿no? pero está bien, pero Lost fue una de las primeras que fue más o sea, Los Es verdad. Soprano creo que es del 96
es la que instaló una nueva forma de hacer televisión, o sea, que llevó el arte, por decirlo, a la televisión. O sea, la televisión dejó de ser una pelotudez que vos veías para pasar, ya no era matar el tiempo, era una gran obra. De hecho, la reseña final, cuando termina Los Soprano en el New York Times, era ayer terminó una de las obras más importantes del siglo XXI. Nada más, y todo estaba vacío. No había más nada para decir, y nunca habías visto algo así, un programa de televisión. Cambió la forma en la que se consume la televisión, se percibe los jugadores de la televisión, o sea, se fueron muchos del cine a la televisión. Entiendo que el cine es fascinante para muchos porque crecieron con el cine, tienen una cosa muy romántica con el cine o lo que sea, pero la verdad es que a nivel profundidad, complejidad y a nivel económico, el cine no es tan atractivo como la televisión. O sea, vos podés estar un año para escribir una película en devoluciones del director de no sé qué, la verdad, para 1 hora y media. Claro. Entonces, económicamente es suicida, si lo querés hacer. Y quizá no llegas a matar al protagonista. Sí, tampoco podés saber, ni siquiera cuando lo estás escribiendo, no tenés... y además pasa otra cosa, que quizás para la gente es más... En la televisión el dueño del programa es el autor. Claro. El showrunner es el autor es el showrunner, es quien imagina ese mundo, quien lo define. El quien dirige es anecdótico, es un empleado, obviamente no quiero decir un empleado en el sentido de... Sí, pero no que no tiene ningún input creativo. Claro. Yo he tenido directores que hicieron el programa y directores que lo arruinaron directamente. Obviamente que le aportan un montón, y mientras mejor te entiendas con el director y más alineado estés en, la estética, lo que vos estás proponiendo, como vos lo tenés en la cabeza, bueno, obviamente mejor. Y nada, pueden hacer una escena de la nada, una escena genial, o de una escena genial una porquería. Pero te hablo a nivel poder y a nivel poder de decisión. El autor es el que decide todo, es la cabeza, de dónde sale ese producto, de dónde sale esa obra. Y de hecho lo puedes ver en Estados Unidos. Todos los capítulos los dirige uno distinto, como si fuese alguien a quien le dan, bueno, hace vos este, y nadie sabe. Si yo te pregunto quién dirigió los capítulos de Mad Men, vos no sabés. Si te pregunto quién dirigió los capítulos de no sabés, pero sabés que la produjo J.J. Abrams y que es su showrunner. O sea, su idea es esa, su visión era esa, él la vendió, él eligió los actores, él escribió los personajes, es su mundo, es su cabeza. Cuando vos vuelvas a ver una serie, vas a volver a ver una serie otra vez de J.J. Abrams, o de Shonda Rhimes, o de David Simon, o de David Chase. Pero no sabes quién dirigió ninguno de esos capítulos. Claro. Sí, y en el cine, vos ves la película La Última de Scorsese. Claro. Entonces yo como autora, en la televisión tengo unos juguetes que en el cine no tengo. En el cine yo entrego un guión, soy como alguien muy importante como el director, pero no es mi película. Entonces no es tan divertido jugar. Claro, sí. El guionista como que en las películas queda un poco más relegado. Igual no sé entrega el guión y después el director hace lo que quiere, es su película, claro. es su juego, no es el tuyo. Claro, sí, pero no está tan instalado acá el showrunner, digamos. Sí, sé que obviamente las series yankee y todo eso es como el showrunner es el dueño. Y porque acá la tele, o sea, la tele de aire todavía está muy separada de lo que es las plataformas, no como en Estados Unidos que está más integrada, claro. Y el rol del productor se mezcla con el del autor y más o menos lo firma el productor, aunque en realidad viene un poco de una unión de esas dos cabezas, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero vos siempre veías un coso y decías, bueno, esta es de Ortega, esta es de Suar. Claro. Sí, no sabés quién la dirige, no tenés idea, y no sabés quién es el autor en general. Empieza a aparecer el autor ahora, un poco más acá, a partir de la figura del showrunner que empezó a florecer post-Soprano. Claro. Pero originalmente, si ustedes no sé qué edades tienen, pero originalmente la tele siempre fue del autor y vos veías la novela de Migré, la novela de Maestro Ibaiman. Sí.
y vos no sabés quién dirigía lo que escribía Maestro Ibaiman, no sabés quién dirigía lo de Migré, vos sabías que era de Migré. Siempre el autor en la televisión fue el nombre, el dueño. Caro, ¿te ha pasado porque todos estos éxitos que has tenido con tus historias, también entiendo que te generaron una exposición, ¿no? Y sobre todo porque usaste todas las plataformas, Twitter, generaste un personaje como la chica Sabrina de Twitter, blog, y eras muy activa en las redes. Ahora entiendo que tenés solo Instagram, pero muchas veces pasa, entiendo, cuando una dice que se autoproclama feminista y lo dice, que tiene mucho costo, ¿no? Lamentablemente todavía. Y muchas veces ni siquiera se ataca a la obra, porque quizá todo el mundo veía, por ejemplo, Argentina, Tierra, Amor y Venganza, que hablaba sobre una red de trata, todo el mundo lo veía, le parecía fascinante, pero después, feminista. Eso te sigue pasando, te pasó, tuvo un costo para vos, no es algo que quizá te interese tocar ya a esta altura. ¿Sentiste que como mujer a veces es, ni siquiera el problema es lo que uno cuenta, sino el ser y el decir lo que, digamos, la ideología? Tiene muchas aristas eso, fue cambiando mucho. Primero, ser feminista y ser estar a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo tenía un costo altísimo, te dejaban insultos todo el santo día sin parar, pero de 5.000 insultos por post si decías algo, y las marcas no querían estar asociadas con nada, te retiraban las PNTs, si te proponía una agencia para algo, olvídate. Tenés que pensar que en un principio, después las actrices se organizaron y estuvieron detrás, por ejemplo, de la ley, pero hasta ese momento nadie decía ni que era feminista. No había ninguna actriz que dijera, soy feminista. Decían, no soy feminista, soy femenina. Estoy hablando como año 2015. Yo me acuerdo cuando nosotros ganamos Guapas, las chicas de Ni Una Menos, antes de la primera marcha, nos pidieron que subamos con el cartel, si llegábamos a ganar, de la marcha y de Ni Una Menos, que no existía como concepto recién, porque la marcha era el 3 de junio y los martes eran un poco antes, y no se subió nadie más, por ninguna actriz, nadie, no, era algo como completamente vedado. En ese momento tenía un costo altísimo, pero altísimo a nivel, no sé. Sí, de nivel violencia, porque... Sí, gravísimo. Después empezó a tener un costo porque ya todo el mundo se proclamaba feminista, pero te examinaban de alguna manera qué clase de feminista eras y qué tenías que hacer. Un montón de gente que no entiendo por qué tenía como ni que revisar qué clase de feminista era, ni tenía credenciales para hacerlo, ni nada. Claro, y además, aunque las tuviera, tampoco tenía por qué. Y después siento que lo que pasó, desgraciadamente, y lo digo con mucho dolor, que yo siempre voy a ser feminista, pero que el movimiento feminista me decepcionó mucho porque quizás yo tenía una visión mucho más infantil o inocente es la palabra, de lo que era un movimiento que necesariamente es político. Sí. O sea, por más que no haya un partido político detrás y haya una organización horizontal, es un movimiento político y en ese movimiento se juegan un montón de cosas que tienen que ver con el ego, con el lugar que ocupa cada una, con lo que se puede conseguir a partir de eso. O sea, en un momento, hasta donde yo sabía, vos decías que era feminista y perdías 1.500 trabajos. En un momento empezó a ser que era feminista y con eso te dan un montón de cosas para hacer. O sea, podías conseguir, a partir de ser feminista, eras una feminista cómoda, una feminista conveniente, una feminista agradable, una feminista... Y podías tener un montón de cosas que te habían sido negadas durante tu carrera por haber sido mujer. O sea, por ejemplo, si vos eras una editora feminista, pero no eras muy incómoda, un diario le servía mucho. Okay. Sí. ¿Entendés? Porque tenía la figura feminista, prestigio, no sé qué, mirá, ponemos una mujer, es feminista, es militante y no sé qué, pero no va a romper las bolas, ni va a cancelar a nadie, ni le va a hacer preguntas incómodas a todos estos actores y productores que todos sabemos quiénes son y lo que hicieron y qué tienen atrás y qué está pasando, ni se va a embanderar en nada demasiado tajante, ni nada. Y de alguna manera empezó a ser como, o sea, por decirlo de alguna manera, todo el mundo quiso sacar una tajada del feminismo y
lo digo con dolor porque quiero decir, el feminismo no es falso, y el feminismo existe, el feminismo logró un montón de cosas, y todo lo que tengo es gracias al feminismo, pero creo que el movimiento feminista en Argentina generó muchos espacios que no están buenos, y generó muchas figuras que no están buenas, y yo no quiero pertenecer a eso. O sea, para mí el feminismo, yo lo pienso siempre, o lo pensé, como bueno, yo soy guionista, yo vivo de ser guionista, y pienso en qué yo le puedo servir a este movimiento, en qué le puedo dar, y me di cuenta que la mayoría de sus integrantes estaban viendo qué podían sacar de ahí. Claro. Les servía pelearse con tal, les servían señalarte un error, no sé qué, y yo no terminaba de entender cómo, no se supone que estamos todas acá para conseguir esta ley, para conseguir el cupo trans, para conseguir el cupo en el Senado, para conseguir, o era solamente para despellejar a otra y entonces quedar como más inteligentes, y entonces no, en un momento me di cuenta que no valía la pena el costo que no era para mí, que no quería pertenecer a ese movimiento, que no quería tener que transar con todo eso. Sigo siendo feminista, sigo defendiendo las mismas cosas, mis contenidos, lo que yo escriba. Acá ver un programa abolicionista y poner un programa abolicionista en el prime time era rarísimo, porque bueno, todo es regulacionista, y casi todo el feminismo es regulacionista, y plantar bandera con algo abolicionista que además cuenta una historia y todo, pero bueno, baja claro. Sí, todo el tiempo es claramente abolicionista, no cree en el trabajo sexual ni nada, que es la gran división del feminismo. Ponerlo en el prime time para mí era muy importante, y digo, bueno, este es mi aporte. O sea, mi aporte es que ser feminista, o que mis contenidos o lo que sean tengan que ver con esto, y marquen agenda, generen esta conversación, le hagan pensar a alguien, además de que a mí lo que me interesa es contar historias, y no pelearme por Twitter, la verdad, con una persona que no me interesa ni lo que piensa, no me interesa, no respeto su background, no me importa nada de lo que diga, y su objetivo es ver cómo se posiciona dentro de este movimiento, y mi objetivo es ver qué puedo aportar y seguir escribiendo historias. Yo no vivo del feminismo, no vivo de las columnas feministas, no vivo de los libros feministas, no vivo de las canciones feministas, no vivo del feminismo. Sí, claro. Entonces, digo, a mí, en definitiva, esto solo me amarga, me arruina, me deteriora, y no sé, contribuye con un tipo de manera de articular el movimiento que a mí no me interesa. Estábamos conversando hoy de que qué rápido después del 2015 como que se sucedieron muchas cosas, y como que se dieron vuelta como mucho ver cómo se veían las cosas, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, lo que hoy, lo que veíamos capaz en el 2012, lo vemos con los ojos de hoy y quedó viejo, o quedó como mal parado, o ya es otra cosa. Vos, viendo tus contenidos hacia atrás, tus guiones hacia atrás, ¿te parece que cambiarías algo? O sea, ¿los ves con ojos diferentes? ¿Te parece, che, esto quedó medio raro, capaz para el momento sí, ahora ya sería otra cosa? Sí, algunas cosas sí que escribí, la verdad, me quiero morir, pero en general, como pantallazo, desde Ciegas Citas, que es año 2007, hasta ahora, sí. No, porque quiero decir, ya Ciegas Citas era una chica gorda, vestida de negro, que no se quería casar y no le interesaba, que contaba básicamente la presión externa que sufría de un mundo como hegemónico, patriarcal y no sé qué, a través de su madre, a través de los medios, a través de no sé qué, para encajar en eso. Básicamente no tenía ningún valor ni nada, y su hermana, bueno, era la hegemónica, la perfecta y no sé qué. O sea que yo ya tenía una idea de otro tipo de protagonista, otro tipo de historia, ya en el 2007, que es hace mucho antes de Ni Uno Menos, mucho antes de... ya era un tema. Fue re importante para que muchas nos sintamos representadas, cosa que algo no sucedía en general con las ficciones argentinas, sobre todo. Sí, y además es una ficción. Ciegas Citas, por ejemplo, este año se hizo en México, la versión mexicana. O sea, como lata se vendió como a 60 países, se vio el programa, el argentino. Pero después
o sea, se hizo su versión en España, en México, en Polonia, en Alemania, en China, en Chile, en muchísimos países. O sea, que quiero decir, era tan universal en realidad de lo que estábamos hablando, y ese era el momento para hablarlo. Lo que pasa es que yo no tenía el marco teórico, o sea, lo sentía y sabía que era por ahí, y que era lo que a mí me daba ganas de consumir. Yo creo que lo pensé de esa manera cuando yo escribí citas. Dije, ¿qué me gustaría a mí leer todos los días? Me acuerdo que me hice un día esa pregunta, qué bueno que estaría que alguien haga esto, y como que sentía que me pasaba que me gustaba mucho el blog testimonial, Sí. seguir la vida de una persona, su día a día. Entrabas, viste, y vos seguías los blogs de un montón de personas y te gustaba, pero estaban muy mal escritos. Y el que estaba bien escrito, en general, era de un periodista o de un escritor o lo que sea, y no contaba su día a día, sino que hacía artículos sobre temas, sobre cosas, y no me interesaba. Entonces yo decía, qué pena que no se pueda juntar como esto, que es como si fuese un relato, que por más que sea su vida real, para mí que lo consumo es como una ficción. Porque yo a esta mina no la conozco, ni a sus hijos, ni a su cosa, y todo lo que cuenta son pequeñas como escenas de su vida, es una ficción. Pero está tan mal escrito que no lo disfruto. Y el que disfruto, como está bien escrito, no me interesa su columna sobre tal libro, su columna sobre mí, no me interesa esto. Sería genial si yo pudiera armar como un buen relato, una protagonista, y contar su día a día, pero bueno, escrito por una guionista que no, o sea, no contás, hoy compré zapallitos o lo que sea, sino que tiene una estructura y un montón de cosas, pero al mismo tiempo que esté bien escrito. Entonces, por eso ya tenía que ser periodista, para que tenga algún justificativo creíble de por qué estaba bien escrito, porque si bien yo escribía de una manera medio apurada, como se escribían los blogs en ese momento a propósito, para que no parezca que ya se había estado, porque vos decías, si de verdad le está pasando esto a esta mina, es imposible que esté escribiendo esto en Word, corrigiéndolo tanto, ¿entendés? Lo tiene que escribir derecho acá, entonces tenía que parecer natural, pero tenía que tener algún don de ser graciosa, los giros. Bueno, era como una cosa media que yo cuidaba mucho. Entonces tenías el goce de la ficción, pero con una mascarilla, una pátina de realidad encima, que vos decías, bueno, esto podría haberlo escrito una persona. Sí, me acuerdo de entradas de blog que eran quizás de repente, dijo que sí, mañana cuento, o cosas así. Bueno, no sé si era literal, estoy citando mal probablemente. Sí, a veces ponía un mensaje de texto. Claro, que decías como, sí, estoy leyendo, esto es el diario de esta mujer. Claro, a mí me parecía que era fascinante. Además, yo en ese momento, claro, había estudiado guión, y dije, los blogs son exactamente como eran cuando yo era chica y esperaba una telenovela. Claro. Vos estás esperando que actualice como esperabas las 5 de la tarde una telenovela. No entiendo por qué nadie está haciendo como si fuese una telenovela o una serie, pero hecha en un blog. O sea, cada día es un capítulo, y vos lo ves a las 5 de la tarde y lo estás esperando, y no entiendo por qué no lo hacen. Claro. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y aprendí mucho de Cassiari, que en ese momento me aconsejó mucho, porque él había tenía en ese momento uno que se llamaba Diario de una mujer gorda, que era más como si fuese no tenía la estructura que yo quería, así de principio y de fin, como la estructura del guionista, porque él no era guionista, era escritor, sino eran como más instantáneas de un coso, pero también fingía ser una señora Mercedes con una familia, no sé qué, y en realidad era él. Sí. Y él me enseñó cómo se escribía en internet un blog de ficción, que era muy gracioso, cómo había que hacerlo, para que funcionara. Y porque vos no escribías, no escribías el día 1. O sea, el día 1 es rarísimo cómo se escribe un blog en internet, un blog de ficción. Vos no escribías el día 1. Si yo escribí el día 1, por ejemplo, hola, hoy me pasó esto, no sé qué, bla, bla, no me sirve, porque una persona entra y no se puede enganchar con una entrada mínima en la que cuenta una cosita. Entonces lo que él me enseñó es que yo tenía que escribir desde el día 15, como si hubiese empezado 15 días antes, y hace 15 días que ese blog estaba al aire, por decirlo de alguna manera, solo que vos, cada persona que entraba, no sabía que, o sea, creía que él se lo había perdido.
¿Se entiende? Ah, muy bueno, como dando por sentado información que después irá descubriendo a lo largo de las entradas de blog. No, yo un día, por ejemplo, un jueves a la tarde subí, vos podías poner la fecha, cambiar la fecha de los posts. Entonces, un día subí 15 días para atrás. Había empezado a poner el 1 de junio y subí 1 de junio, 2 de junio, 3 de junio, 4 de junio, 5 de junio, 6 de junio, contando todo. Entonces, vos creías, cuando lo descubrías, que lo agarraste el día 15. Perfecto. Claro. Perfecto, pero ya habías hecho todo lo demás, sí, buenísimo. Entonces ya te había logrado presentar a todos los personajes, te había enganchado con la historia, había llegado al conflicto, te había dado el panorama, ya sabías cuál era el planteo. Y además, abajo, vos misma te escribías los comentarios que avalaban y le daban credibilidad al asunto, porque toda esa gente ya lo seguía y ya estaba enganchada y ya estaba segura de que era cierto. Entonces vos entrabas como si abrieras una puerta de repente y ya está toda la escena como en la mitad. Hemos sido engañados. Claro, que el error de la gente, y por eso no funcionaban, además de que eran malos, era porque no entendían esto, que vos no podés entrar y dicen, bueno, ahora listo, va a empezar la escena. Cuando vos entras a un lugar, ya están pasando las cosas. Cuando vos conoces a alguien o lo que fuere en una historia o lo que ya está pasando, ya está sucediendo, vos no lo conoces el primer día de la historia, eso es una mentira eso. Y de hecho en la ficción se parecía más en ese sentido, no es como el había una vez, el de los libros, es más como la tele, que vos empezás el día que se estrella el avión de Lost, no empezás el día cuando se subieron al avión, cuando en el accidente, o sea. Exactamente, que es básicamente lo que se llama factor desencadenante. Vos empezás en el factor desencadenante y das a entender para atrás, en la tele se hace así, después contás el acto 1, todo lo necesario para eso, pero no contás todo lo anterior, no empezás eso, empezás en el momento que hay que empezar. Lo otro está dado, vos te das cuenta. Lost empieza en el factor desencadenante, que es cuando el avión, después del factor desencadenante, es la única serie que conozco que empieza después del factor desencadenante. Todas empiezan, o sea, el acto 1, factor desencadenante, y después empieza el acto 2. Lost es la única que empieza, claro, cuando ya pasó lo que desencadena la acción, es decir, que si había un choque. Básicamente es la historia de unos tipos que no sé qué, que se toman un vuelo, viri, y de repente se estrellan en una isla desierta que es misteriosa y tienen que sobrevivir hasta que los rescaten. Eso es la temporada 1. La temporada 1 es sobre el rescate, no es sobre ellos contra la isla ni nada. Lo que ellos están esperando todo el tiempo es cómo van a sobrevivir hasta que los rescaten. Ellos podrían haber empezado, por ejemplo, el capítulo 1... en el avión, entonces empieza, vos ves que arranca la primera escena, pasa la azafata, Jack la llama, que le quiero contar que es alcohólico, bueno, le pide un vodka, no sé qué, bla, bla, otro señor, y de repente ves que agarra otra botellita y se la guarda en el coso, listo, ya lo presenté, lo ves que es médico, le ves alguna cosa y no sé qué, listo, médico, alcohólico, no sé qué, bla, bla. Después ves a otra más adelante que era, no sé, Kate, y la ves esposada y le dice al policía que tiene al lado, tengo que ir al baño, bueno, ahora no se puede, tengo que ir al no sé qué, atrás ves una banda de músicos, atrás ves una embarazada, atrás ves un coso no sé qué, de repente empieza a haber turbulencia, todos empiezan a poner tensos, esto sería un relato clásico para que te des una idea. Empieza a haber turbulencia, se empiezan a poner todos nerviosos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Señora, por favor, pónganse el cinturón, no sé qué, bla, bla, ¿qué está pasando? Ay, la embarazada se agarra la panza, el otro, el borracho se toma un coso, no sé qué, la otra, no, la iba a ir al baño, ahora no la deja ir al baño, la tiene ahí con las esposas, y, bueno, lo que fuere, atrás está Sawyer que está jugando el solitario sin parar, le cortan la pantalla y vos ves que nada, no puede seguir jugando a sus cosas y no sé qué, y de repente empieza a hacer cosas, no va a pasar nada, y ¡pum! Empieza a hacer que el avión, y ¡pum! Títulos, volvés, abre los ojos Jack, se estrellaron. Vos ya tenés la información de quiénes son todos, presentaron a los personajes, a dónde estaban yendo, y que el avión se estrelló en una isla y no sabes a dónde es. Lo que elige hacer Lost, por eso es novedosa la serie, es que empieza a contar la historia cuando ya pasó todo. O sea, lo primero que vos ves son los ojos de Jack que se abren. Sí. No entendés qué está pasando, es la primera información que tenés, es los ojos de una persona que se abren. Lo segundo que ves es su cara y la ves ajada, transpirada por el sol y no sé qué, decís, bueno, ¿dónde está esta persona? Abre el plano y ves que está en un bosque de bambú un tipo con traje, o sea, no te pega el bambú, o sea, el lugar donde él está tirado, sí, con el traje está todo raído. Se toca el bolsillo y saca
una botellita de alcohol, decís, es borracho. ¿Qué hace un borracho acá? ¿Se habrá quedado borracho? ¿Por qué está en un coso de bambú? De repente mira hacia arriba y hay una zapatilla colgando de un coso de bambú. Decís, ¿por qué hay una zapatilla Converse? O sea, si esto es, suponete una, no sé. Es una fiesta, no sé. Sí, o se fue a una cosa, se fue de vacaciones y se puso en pedo anoche y no sé qué, porque hay una zapatilla Converse. Y después lo otro que ponen es un labrador. Pasa un labrador, que se ve que estaba en la cabina, no sé, la bodega donde llevan los... Y vos sabés que un labrador y un bosque de bambú no es un animal de esa zona. Claro, no va. Labrador es un animal de otro lugar. Entonces te dan esa información y vos ya, tu cabeza hace, ¿qué mierda pasa acá? El tipo se levanta, sale corriendo, mostrás el punto de vista y está en una playa. Y decís, ¿qué pasó? Porque está todo herido y no sé qué, bla, bla, bla. Gira y ya el avión está todo estrellado y la gente está gritando y pidiendo por su vida. Ya lo ves sin piernas y todo. Ya sucedió el conflicto, ya pasó. Claro. Ya está. Y él empieza a curar a uno y de esa forma decís, este tipo me parece que es médico. Claro. Y ahí empiezas a conocer a los personajes. Pero ya sucedió, ¿entendés? Bueno, eso es lo mismo que pasa con el blog. Yo podría haber contado al principio, pero no es tan efectivo como arrancar en el día 15. Que estamos hablando con Caro Aguirre, escritora, guionista. Bueno, Caro, hablaríamos con vos horas, pero no te queremos quitar más tiempo. Para terminar, si tenés ganas de contar qué es lo que estás escribiendo para esta plataforma, si se puede contar, y si no, contanos qué estás viendo y te copa de la serie, lo que puedas contar. No puedo contar. Estoy escribiendo para las plataformas que conocen, un par de proyectos, alguno mío, otro en el que me convocaron? sumé. Sí, me convocaron para escribirlo. Después tenemos algún proyecto con Leo desde cero que nosotros queremos contar. Hay una posibilidad de que volvamos a Polka si se dan las cosas, si se dan los tiempos, a escribir una serie nueva para el año que viene, pero bueno, está muy complicada la idea acá y el negocio audiovisual, pero tenemos muchas ganas, tenemos una historia para contar y tenemos muchas ganas de hacerla. Vamos a ver si lo podemos concretar. Y nada, otros proyectos. Estoy escribiendo un proyecto en Colombia sobre una serie que iba a escribir acá, pero al final la compró Colombia y la colombianicé. ¿Y qué estás viendo hoy de series? ¿Qué te gusta? A ver, lo último bueno que vi es It's a Sin en HBO, que me pareció muy buena. La recomendamos acá hace un par de programas porque a mí me encantó. Me pareció está muy bien hecha. O sea, recomiendo lo bueno. Siempre yo trato de hablar de lo que me gustó, más de lo que no me gustó, siento que no vale la pena. Después vi Hawks, que me pareció muy buena. ¿Una serie? En HBO también es nueva. Es una serie sobre una comediante de esas de toda la vida, yankees que ya tienen shows en Las Vegas y todo eso, y una chica que es una nueva comediante de esas de Los Ángeles, todas cancheras, todas nuevas, feminista, gay y no sé qué, que le parece que esta es una vieja ridícula y no sé qué, la contratan para ayornar su show. Claro. Y es la historia de estas dos mujeres de dos generaciones distintas, y es una comedia muy buena, que me gustó muchísimo. Después, ¿qué más vi? Vi Mare of Easttown, que me gustó, pero me gustó porque ya es muy buena. El policial no siento que tenga gran valor. No, pero es tremenda la actuación, la historia de ella. Es más allá del policial, me parece. Sí, el policial es como un marco que a las plataformas el policial les gusta mucho. Les gusta mucho y les gusta mucho que haya cliffhangers, teasers y cosas y que pasen cosas. No les gusta mucho profundizar sobre nada, les gusta que pasen cosas en todas las escenas. Así que nada, yo supongo que el compromiso que habrá tenido que hacer el pobre autor para poder contar es el duelo de esa mujer, fue montarle un policial encima, que está muy bien. Pero igual se cuenta. A mí me gustó mucho esa serie, me pareció que se cuenta, pero es un equilibrio muy difícil hoy con las plataformas porque están muy
presas de los algoritmos y tienen una idea muy clara de lo que les rinde en clics y en vistas, y de alguna manera los autores todavía no hemos logrado tener tanto poder, ninguno, tanto poder como para que la plataforma ceda ante, o sea, es un tironeo fuerte. Acá en Estados Unidos y en todos lados. O sea, ellos están seguros, por ejemplo, no sé, que una escena de violación les baja, o sea, que la gente cambia o corta, o en ese momento la gente apaga la tele, no le gusta verla, no la quieren ver. Entonces vos decís, bueno, yo la necesito para el relato. Claro. Esta escena, y la gente, el 38% de tal plataforma X, que no nombraré, no quiere ver escenas de violación, y tenemos estudiado que el 38% de toda la gente que vio esta serie, en la escena de violación, apagó la tele. Mirá. O sea, esa escena no va a ir. O sea, y vos le decís, necesito esta escena para contarla. Tipo, la necesito. Bueno, contarla en off o lo que sea, porque a nosotros no nos rinde. Es muy difícil. Entonces, por ejemplo, el policial es algo que se ve mucho, que viaja muy bien, que es universal, o sea, lo puede ver cualquier persona, no necesitas entender quién es la persona, no sé qué, eso le puede pasar en cualquier país, y es muy adictivo. O sea, sobre todo cuando tiene cliffhangers y teasers, o sea, te dejan, vos ves el otro, 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 y entonces a ellos les sirve eso. Entonces, si vos querés contar una historia más intimista, más de personajes, como se contaba antes en Los Sopranos, en la que se sentaban a tomar café y 4 minutos de 4 italianos hablando de idioteces, eso hoy en las plataformas es absolutamente imposible. Sos muy generosa con todo lo que contás, con tu tiempo, fue muy interesante charlar con vos, te agradecemos de vuelta por haber estado acá en Fase Cero, y bueno, quedamos atentas y atentos a tus redes, para que, bueno, a ir todos a la plataforma, lo que quieras contar, lo que cuando vayamos a ver. En cuanto me dejen, en general siempre en aire, en plataformas el que hace el anuncio siempre es prensa, y una vez que prensa considera que ya tiene los elementos de elenco, de esto, de lo otro, no sé qué, como para hacer el anuncio, lo hacen. El autor nunca puede hacer los anuncios de prensa. En aire y eso pasa lo mismo. Lo que pasa es que las plataformas trabajan con mucho más tiempo de anticipación, entonces parece que estoy todo el día plantando quinotos y eso, pero desgraciadamente no tengo. Una puerta y unas plantas envidiables tiene Caro, por lo que vemos. Así que, bueno, pero te creemos que no, que también estás escribiendo. También estoy escribiendo también, lo que pasa es que, bueno, no se puede ir contando como lo otro cuando estás al aire al año y medio, una vez que ya lo contó prensa, bueno, podés ir contando cosas o lo que fuere, esto, ¿no? Bueno, esperaremos entonces. Bueno, mil gracias otra vez. Gracias por Gracias la a ustedes. masterclass. Sí, nos diste una masterclass de escritura y guión, así que te lo agradecemos. Bueno, espero que haya servido, espero que les haya gustado. Les mando un beso y mil gracias. Bueno, y esto fue la entrevista con Caro Aguirre, escritora, guionista de TV, argentina. La verdad que aprendimos un montón de todo lo que nos contó. Una masterclass de guión. Me pasó igual como pensando en lo que decía sobre el feminismo y esas cosas que nada, por ahí pasa lo que pasa todo, ¿no? Como que el capitalismo tiene una gran maquinaria para agarrar lo que sea contra ellos y masticarlo y volverlo... Sí, ¿no? Sé, una Sí. porquería. Volverlo un negocio y ensuciándolo. Sí. Bueno, pero muy interesante todo lo que se charló, así que gracias nuevamente, Caro, y espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.